Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y esto, amigos míos, es el show del vino sin caspa más trendy televisivo. Y hoy hablemos de mineralismo. Bobby, entra el vídeo, por favor. Hablamos del milenarismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos Yo hablando voy. de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre Va a llega llegar. Déjame hablar. Ya deja hablar a la minoría silenciosa. Bueno, Fernando, tú decías que el mineralismo va a llegar y el mineralismo ya está aquí. Experiencia, 3 vinos sorprendentes, y vamos a empezar ese concepto, vamos a buscar la mineralidad. Como bien sabréis, la mineralidad, que muchas veces es un término muy repetido, muy abusado, se habla mucho del mineralismo, de la mineralidad en los vinos. Los poetas del alcohol dicen que la mineralidad no existe. ¿Por qué? Ese mineral que se encuentra en el suelo, por ejemplo, aquí tenemos un gran ejemplar, esto es tierra albariza, hoy probaremos un vino de tierra albariza, la albariza que es yeso. Los vinos que nacen en Jerez, con la palomino fino, la variedad sobre la albariza, se encuentra el mineral. Otro gran ejemplo, la pizarra, esta pizarra que viene directamente del Priorat, también donde los vinos son minerales. Pues bien, este concepto del mineral, los poetas del alcohol dicen que el mineral está en el suelo, sí, pero que no existe forma de traslocar la mineralidad del suelo a través, los componentes minerales, a través de la savia de la planta, la uva. Entonces, cuando hablamos de mineralismo, de mineralidad, los poetas dicen que eso es imposible. Pero sí que es cierto, tienes que tener en cuenta que hay ciertos vinos, dependiendo del terroir donde nacen, que no sabemos por qué, pero tienen el concepto de la sabrosidad, el olor mineral, ese olor a piedra de mechero, ese olor a pólvora, ese olor a piedra mojada. Y hoy vamos a hacer la prueba. Sin más, nos vamos con Navazos Newport. Esto es el blanco 2011, hecho con un palomino fino. Importante, Este vino es un paso anterior a lo que sería una manzanilla. Veamos bien, estos son 12 grados y medio de alcohol, está hecho con la variedad palomino fino, equipo Navazos, Dirk Newport, se asocian para hacer esto. Y entonces el vino, aquí tengo apuntado, está fermentado con levaduras autóctonas en botas y luego tiene una fermentación de 9 meses bajo veloflor, esa levadura Saccharomyces jerezensis, que lo que hace es lo que haría una manzanilla, esa crianza bajo veloflor, pero a diferencia de una manzanilla no está fortificado el vino, o sea que sería un vino base como si fuera manzanilla sin adicionar alcohol. Yo ya empiezo a oler esa parte de fino, esa parte salina de nota almendrada. Y bueno, 2011, última añada actual en el mercado. Huele que te mueres esto, a Jerez. Huele, sabe a manzanilla, las grandes manzanillas. Y aquí encontraremos seguramente el carácter mineral de las tierras albarizas clásicas de Cádiz y de Sanlúcar de Barrameda. De ahí viene el vino, la palomino fino. Una nota floral de campo. Esa nota que me excita, me encanta de los vinos de Jerez, bajo veloflor, las avellanas, las frutas tostadas, componente fresco y sabe y huele a albariza. Si mojamos la albariza, huele a esto, huele un poco incluso al cemento de obra, Fijaros que la albariza es una roca. La gente se preguntará, ¿cómo es que en Jerez, una tierra tan seca, de secano, se puede producir viña? Pues sencillamente la albariza es, como en champán, es la quinta maravilla, es el secreto. Las albarizas lo que tienen es que captan muy bien como esponjas las lluvias, las pocas lluvias que tienen, y es una roca que absorbe el agua de las lluvias y trasloca durante todo el ciclo la humedad. Si os fijáis, la albariza, esto es la prueba, la gran prueba, se quiebra enseguida. Como veréis,
ahora no quiere, lo cogeremos por esta punta. Fijaros, cómo se hace polvo. Entonces, en este polvo se concentra toda la humedad y la acumulación del agua, Si lo mojas, verás esa reminiscencia de obra, de humusgo, de hongo, y eso es lo mineral que aquí encontramos. La boca es tremendamente salina y se intuye ese polvo de pizarra, ese polvo de yeso, pizarra no, de yeso, y cierta nota muy leve, muy pequeña, no es punzante, pero cierta nota de oxidación. Esto ahora se me viene a la cabeza, esto tiene que estar chachi piruli con complementos, productos del mar, Sin más, si te vas a la zona de Sanlúcar, recuerda esto con unas tortillas de mar, fritas, enharinadas, tas, golpe de aceite, o incluso unos langostinos cocidos. Si os pasáis por Casa Bigotes, grandes langostinos con equipo Navazos Niport, Bueno, seguimos. Aquí el mineral, lo tienes. Nos vamos con Can Ràfols dels Caus, al Rocallís 2010, variedad Incrocio Manzoni, y estos son 12 grados de alcohol, fermentado en madera y Incrocio, una variedad típica italiana. En el Penedès, Massís del Garraf, Can Ràfols, ahí lo tienes, Massís del Garraf, terrenos calcáreos, de caliza, arcillosos, pero en esa parte es solo el Penedès, y ahí muchos vinos representan la expresión mineral. Y bien, cítricos por un tubo, flor, hierba, heno, cortado, césped, y una nota de pomelo, piel de pomelo, verde, ácida, cítrica, y a veces se suele confundir lo ácido con lo mineral. A mí me pasa, muchas veces ves vinos que son muy cortantes, muy apretados, son muy verticales, con una acidez muy pronunciada, y entonces a veces tiendes a decir que esa acidez, el concepto es lo mineral, pero realmente aquí se huele y se intuye esa parte mineral de piedra caliente, que calienta la uva, y al fin y al cabo tienes ese concepto bien claro aquí, Es una variedad Incrocio que también da vinos muy exóticos, la fruta exótica, la papaya, la guayaba, moderada, no es nada grosera, y deja espacio para que salga el mineral. Me sorprende, me encanta, es genial. ¿Por qué? Vino del 2010, estamos en el 2014, y muchos vinos españoles ojalá desearan tener esta frescura, esta parte mineral, esta vivacidad, y han pasado 4 años, Esto es un fenómeno muy logrado, y en España cuesta encontrar vinos de 4 años para atrás con esta evolución tan impecable, tan fresca, Evidentemente, reminiscencias, tragas, escupes y te sale esta sensación muy estrecha de fruta, pero una sensación secante, muy pausada, pero el recuerdo como si chuparas la piedra de un mechero, Bueno, y nos vamos. Último vino, última experiencia, Castelldefels. Nos vamos con Ecam, al Pallars Jussá, 2013, un Riesling albareño, Esto
lo hace nuestro amigo Raúl Bobet sobre suelos arcillo-calcáreos a 1000 metros de altura, de altitud. En la altitud está el secreto de la frescor en los vinos. Y esto está hecho un mix Riesling albareño, importante, de los grandes Rieslings de representación a nivel nacional, ¿eh? Yo, gran fanático de los Rieslings, en España cuesta encontrar mogollón Rieslings con esta calidad. Yo diría que este es el este es el top. Y aquí tienes que encontrar el mineral, ¿eh? Ese mineral, vamos a ver qué pasa si mojamos la pizarra. También huele, ¿eh? Ey, hacer la prueba. Os cogéis un cachito de pizarra y mojar. Mira, ten. Huele esto, Bobby. Bobby lo va a probar. Tienes que oler, ¿eh? Esa parte huele, bueno, cuando la pizarra se moja. Y vamos a ver. ¡Buah! Este es el vino de los tres, el más aromático, ¿eh? Se huele, ¿eh? Este es el vino de los tres, el más aromático de todos. A ciegas te pone una venda y yo ya me traslado, viajo un viaje volador a Galicia, a la zona de Rías Baixas, pero mira mucho la nota de albariño. Descaradamente, wow. Ey, descaradamente el vino más mineral de todos, ¿eh? En nariz quizás no se intuye tanto porque te ataca, te abruma esa nota muy típica de los albareños. Predomina más en nariz el albareño que en el Riesling. Esa nota cítrica, esa nota de pomelo, fruta blanca, peras, incluso mandarina madura, pero en boca sale muy cortante la Riesling, ¿eh? Esto es una caña, esto es una pasada, ¿eh? Felicidades, señor Bobet. Si estás viendo el vídeo, sigue así. Y desde aquí, desde Gourmet Hunters TV, te felicitamos, ¿eh? Wow. Estos son un vino de cohetes. Bueno, y antes de irnos, colocamos los vinos. Bueno, aquí lo tengo muy difícil porque los tres me han encantado, ¿eh? Debo decir que los tres son tres obras maestras, ¿eh? Son tres piezas de Wagner. Pero busco el factor sorpresa, por lo cual me voy a Caisse d'Ancus Alecam 2013, ¿eh? Es un concepto muy claro. Si de los tres vinos quieres saber cuál es el más mineral o estás buscando la mineralidad de un vino, yo te recomiendo que te vayas a Ecam, ¿eh? Es el primer vino. En segundo lugar, amante de los vinos de Jerez, Navazos Newport, excepcional, ¿eh? Te tienen que gustar los vinos, ya sabes, con crianza bajo velo flor, las manzanillas, ya sabes, ¿eh? Es el paso previo a una manzanilla, notas de oxidación, la salinidad, que es lo que yo interpreto como lo mineral. Y en último caso, también una de las obras maestras, Al Roquellís, bien elaborado, Bravo Carrefour dels Caus, vinos blancos, 2010, evolución top. Y, sin más, ya lo sabes, si quieres ser un Gourmet Hunter, síguenos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, Hunters!